Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola Sebastián y a toda la comunidad, buenas noches. Te escribe Arturo Boquín desde Honduras, en Tegucigalpa. Tengo un tiempo ya escuchando tu podcast, realmente me ayuda mucho para poder dormir. Había probado otros métodos, medicación, otros podcasts, meditar, yoga, aromaterapia, en fin. Y creo que este ha sido el más efectivo, realmente me ayuda. Y aquí estoy todas las noches siempre esperando con ansias escuchar el nuevo capítulo para poder dormir. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con la luz apagada quizás, espero que ya hayas decidido dejar de probar otros métodos para poder dormir y quedarte de una vez por todas con este podcast. Te mandamos un abrazo muy grande, Arturo. Arturo nos habla desde Honduras. Me parece que nunca nadie nos había hablado desde Honduras. Es por eso que me pone muy feliz haber recibido su audio. Y fíjate lo que cuenta, ¿no? Que tiene relación con lo que yo te estaba diciendo recién. Él también cuenta, como han contado muchos otros oyentes anteriormente, que ha probado varios métodos para poder dormir, porque muchas veces el insomnio se nos hace crónico. Muchas veces la imposibilidad de poder dormir no es de hoy, sino que la venimos arrastrando hace varios días, meses, incluso años. Y muchas personas han probado muchísimas soluciones diferentes. Obviamente nadie que no se pueda dormir va a quedarse con la imposibilidad de dormir sin hacer nada. Bueno, no me puedo dormir, no voy a hacer nada, simplemente esperaré a que me dé sueño y dormiré 1 o 2 horas por día, y el otro día estaré muy cansado y no podré rendir bien, y por la noche los pensamientos que tienen que ver con preocupaciones, miedos y demás me atacarán y no haré nada al respecto. Bueno, seguramente nadie piensa así. Todos vamos a hacer algo como para intentar solucionarlo, como para intentar poder dormir, como para intentar poder hacerlo.
cuando queremos poder hacerlo, cuando lo deseamos, o aunque sea tardar un tiempo considerable en dormirse, no demasiado tiempo y que ese demasiado tiempo nos perjudique, no demasiado tiempo y que ese demasiado tiempo nos deje pocas horas para dormir y que al otro día no estemos del todo descansados y por eso no podamos rendir como esperamos. Eh, Incluso que los sentimientos y los pensamientos que tienen que ver con nuestra ansiedad, que tienen que ver con miedos, con anhelos, con deseos, con preocupaciones, que todos esos sentimientos nos ataquen, todos esos pensamientos lleguen a nuestra cabeza de noche y no hagamos nada, tampoco es normal. ¿Sí? Seguramente todos los que tenemos insomnio, o por lo menos todos los que hemos sufrido de insomnio alguna vez, un insomnio crónico, reitero, algo que nos pasa todos los días, seguramente todos hemos intentado buscar ayuda de alguna forma, o por lo menos buscar algún tipo de solución. Acá Arturo hoy nos estaba contando todo lo que había probado, ya nos habían contado anteriormente otros oyentes que era lo que habían probado. Recuerdo hace muy poco tiempo haber hablado con alguien más y que todos nos cuentan más o menos qué es lo que han probado. Y me pone muy orgulloso el hecho de que me digan que el podcast ha sido lo único que les ha funcionado. Yo me hubiera quedado contento con que me dijeran que el podcast les había funcionado. Pero además de eso, mi orgullo es todavía mayor cuando me dicen que el podcast es lo único que les ha funcionado, o por lo menos lo que mejor les ha funcionado después de haber probado toda la lista que enumeran, así como lo hizo Arturo recién. Muchas veces uno tiene que recurrir a diversas posibles soluciones como para saber si su problema se puede solucionar, como para saber si allí está la solución. Muchas veces uno prueba una cosa, otra, muchas veces uno va salteándose de solución en solución. Hace poco nos hablaba Luis de México y también nos contaba que había probado varias cosas, entre ellas meditación, así como decía Arturo recién. Me acuerdo que Luis hablaba de sonidos, música relajante, ruido blanco. Aquí Arturo habla de aromaterapia, habla de un montón de cosas que, claro, el ser humano prueba con tal de poder dormir, porque terminan siendo como antinatural el hecho de no poder dormir. Es que la mente se maneja sola y no la podemos controlar en muchos aspectos. Quizás tendríamos que controlar nuestra ansiedad, tendríamos que poder controlar nuestra ansiedad, porque al fin y al cabo en nuestra mente es donde se dibujan todas esas ideas que ahora no nos están dejando dormir. Todos esos pensamientos que tenemos ahora dentro de nuestra cabeza son las que no le permiten a nuestra mente parar, ponerse en stand-by. Y no es que no se lo permitan a la fuerza. Nuestra mente no quiere parar, porque nuestra mente interpreta que terminar de procesar todas esas ideas, encontrarles una solución a todas las cosas que tenemos en la cabeza, es más importante que dormir, cuando tendría que ser todo lo contrario, cuando tendría que ser, bueno, pongamos una pausa ahora, vamos a dormir, vamos a descansar, porque si no, mañana no tendremos la batería suficiente, no rendiremos adecuadamente y quizás los problemas se agraven. Al fin y al cabo, ese tendría que ser un razonamiento lógico. No es momento de procesar ahora todos estos pensamientos, porque quizás si lo procesamos ahora, mañana estaremos muy cansados, no habremos descansado lo suficiente, no habremos dormido lo suficiente. Quizás rendiremos poco y el
riesgo de que quizás nuestras problemáticas se agraven es muy grande. O sea, es contraproducente. A pesar de lo que nuestra mente crea, el insomnio es contraproducente. El insomnio colabora con nuestro malestar, colabora con nuestras supuestas preocupaciones, con nuestros supuestos miedos. No vamos a resolver nada pensando y pensando y pensando y dando vueltas en la cama. Eso es lo que nuestra mente no entiende. Eso es lo que nuestra mente cree que puede hacer, solucionar lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Ahora, desde aquí, desde la cama, acostados, mirando el techo, no, es imposible. De alguna manera hay que decirle que no a nuestra mente, pero ¿cómo le decimos que no? Nuestra mente no es alguien que escuche. Nuestra mente decide por sí misma y creo que por instinto, más que por razonamientos lógicos. Por lo tanto, es momento de encontrarle una solución, más allá de que puedan llegar a ser efectivas o no, algunas alternativas, otros caminos, como, como nos nombraba Arturo recién, como nos nombraba Luis hace unos días. Cada uno tendrá la posibilidad de probar diferentes caminos como para ayudar a curar de alguna manera su insomnio, ayudar a aplacar un poco su ansiedad y poder intentar conciliar el sueño. Como seres humanos que somos todos diferentes y a todos nos funcionan cosas diferentes. Es por eso que me pone muy orgulloso que cada vez haya más personas a las que les funcione este podcast. Porque no es una solución habitual, no es una solución que se pueda llegar a encuadrar dentro de las soluciones normales, o por lo menos comunes. ¿Qué sé yo? Alguien que escucha música relajante, sonidos de lluvia para dormir, quizás es algo un poco más habitual, que no es de ahora. Alguien que intenta con la meditación, tampoco la meditación es algo nuevo. Se lleva practicando meditación para poder conciliar el sueño hace muchísimo tiempo. Sin embargo, escuchar un podcast para poder dormirse y que el podcast esté creado para ayudar a la gente a dormirse puede llegar a ser algo distinto y algo que quizás en el futuro sea un poco más común, sea un poco más habitual, pero por ahora no lo es. Las personas que hablan con nosotros, y digo nosotros porque siempre te incluyo, siempre estás ahí del otro lado escuchando cada persona que pertenece a esta especie de comunidad que formamos todos aquellos que no nos podemos dormir ahora mismo. Todos aquellos que estamos alrededor del mundo ahora mismo, en la misma situación. Aquí, acostados, sin poder dormirnos, mirando el techo, dando vueltas en la cama, intentando que los párpados se cierren, forzando algo que no quiere suceder naturalmente. Intentando cerrar los párpados a la fuerza, intentando dormir a la fuerza. Muchas veces no es eso lo que tenemos que hacer, sino intentar ser más inteligentes que nosotros mismos. Intentar ser más inteligentes que nuestra mente, quizás. Distraer la mente, para eso está diseñado este podcast. Yo voy a contarte una historia y vamos a distraer tu mente, así como le contábamos una historia a nuestros niños, o como nos contaban a nosotros de niños. Las historias, los cuentos son la mejor forma de poder de alguna manera inducir al sueño, de alguna manera llamar al sueño, si es que el sueño tiene un número telefónico, ¿no? Hoy en día, igualmente, creo que no lo llamaríamos al sueño. En principio porque podríamos despertarlo.
Y bueno, sería una paradoja muy grande despertar al sueño, ¿no? Bueno, ahora ya te voy a contar una historia que tiene que ver con ello, pero venía hablándote del podcast y de lo potentes que son las historias para poder dormirse. No por nada a los niños les contamos historias. Las historias concentran la atención, impiden que la mente piense en otras cosas en las cuales no queremos pensar ahora mismo. Y como la mente se concentra en una sola cosa, relaja muchísimo la actividad cerebral. O sea, dejamos de pensar en otras cosas porque sí, porque estamos concentrados en una sola cosa, que obviamente son las historias, pero a su vez la actividad cerebral baja. ¿Por qué? Justamente por eso, porque estamos concentrados en una sola cosa, estamos escuchando una historia, estamos en una actividad mental pasiva, podemos llegar a decir, una actividad cerebral pasiva. No estamos generando ningún tipo de actividad, no estamos gastando ningún tipo de energía. Bueno, más allá de la energía común, ¿no? Que uno puede llegar a gastar para mantener los, vamos a llamarle, servicios esenciales en el cuerpo. Bueno, pero no estamos gastando energía extra. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en nada. Estamos en una actitud pasiva, estamos recibiendo información. Información que queremos recibir. Por lo tanto, no estamos para nada obligados. Porque si estuviéramos obligados, allí radica un problema muy importante, muy grande. Si nosotros estamos obligados a recibir ese tipo de información, lo más probable es que la mente intente irse de esa obligación. Lo más importante es que la mente intente desviarse de esa obligación. Es por ello que cuando yo hablaba de las diversas alternativas para poder dormirse, que todos podemos llegar a intentar diferentes alternativas y que a todos nos pueden funcionar cosas diferentes, pero un podcast no estaba dentro de las alternativas para poder dormirse, dentro de las alternativas para poder vencer al insomnio. Y vos podrás llegar a pensar, bueno, sí, desde que se inventaron los podcasts, yo escucho un podcast y quizás me quedo dormido. ¿Por qué? Porque qué sé yo, escucho un podcast, no sé, de historia, y mucho no me interesa la historia. Escucho un podcast sobre filosofía y mucho no me interesa las personas que le dan vuelta a las cosas, intentan buscarle las explicaciones a las cosas. Entonces me aburro y me duermo. Bueno, no a todos les pasa eso. Hay una delgada línea, hay una línea muy fina entre el aburrimiento y el desinterés. ¿Cómo te explico? Cuando uno escucha un podcast sobre historia, hay una gran posibilidad de que uno se desconcentre y vuelva a los pensamientos esos que no quiere tener. Vuelva a esos pensamientos que le generan ansiedad o a esos pensamientos generados por la ansiedad, cuyos pensamientos son justamente los que no te dejan dormir. Hay una posibilidad muy grande de que uno, si escucha un podcast sobre filosofía y no le interesa, deje de escuchar o por lo menos deje de prestar atención y vuelva a esos pensamientos de preocupaciones, de miedo, de, de deseo, todas aquellas incertidumbres que tengan que ver con el futuro y todas aquellas incertidumbres que nos generan ansiedad y que no nos dejan dormir. Hay que tener especial cuidado de no aburrir inmediatamente y no dejar que la mente se vaya hacia otro lado. Es como cuando vas al cine, nunca has ido al cine o nunca has estado viendo una película y esa película
te aburre, no te dormís, simplemente te vas mentalmente de allí. Simplemente tu mente deja de prestarle atención a esa película, deja de estar escuchando, deja de estar viendo, deja de estar incorporando la información que está saliendo de la pantalla y comienza a pensar en otra cosa. Y quizás en algún momento volvés y no entendés qué es lo que está pasando con la película porque por más que estabas allí viendo y escuchando, tu mente estaba en otro lado. Entonces no prestaste atención. Muchas veces no alcanza solamente con escuchar o ver. Muchas veces hay que prestar atención. De hecho, el 100% de las veces hay que prestar atención. Pero no siempre que uno está escuchando o viendo algo le está prestando atención. Muchas veces uno puede estar con la vista fijada en una pantalla, con los oídos abiertos escuchando algo, pero sin prestarle atención. Por lo tanto, no está incorporando, no está comprendiendo, no está consumiendo nada de la información que está allí emitiéndose. Uno con su mente está en cualquier lado. Mismo cuando está mirando una película en la televisión, cuando uno quizás se aburre, empieza a pensar en otra cosa, empieza a pensar en lo que tiene que hacer mañana, empieza a pensar en, no sé, en un amor no correspondido, en cómo seducir a ese amor que no nos corresponde, en alguna preocupación que tenga que ver con el aspecto económico, el aspecto social. En ese momento la mente dice, bueno, esto que estamos escuchando, esto que estamos viendo no me interesa demasiado. Mejor procesemos todas estas ideas pendientes que tenemos, intentemos solucionar el tema de la vecina que no nos está dando bolilla. Vamos a intentar solucionar eso que es más importante que esta película aburrida que estamos viendo. Es posible que ocurra eso, es más, seguramente te ocurrió alguna vez. Y cuando volvés y te das cuenta de dónde estás, y te das cuenta que estabas en el cine, y te das cuenta que no estuviste por un momento, que mentalmente te fuiste y es como si no estuvieras. Como cuando uno está con la mirada perdida. ¿Has visto alguna vez? Bueno, vos seguramente has estado alguna vez con la mirada perdida, pero seguramente has visto a alguien con la mirada perdida, algún amigo, algún familiar, tu pareja. Y en ese momento esa persona está en otro lado, mentalmente está en otro lado. Quizás no importa el estímulo que haya en el momento y en el lugar donde está, porque esa persona está en otro lado, mentalmente está en otro lado. Quizás uno puede hablarle, quizás, no sé, pueden ocurrir varias cosas a su alrededor, pero esas cosas no, no la hacen reaccionar. Muchas veces vas a encontrar a alguien con la mirada perdida, que seguramente está pensando en algo y está muy concentrada en sus pensamientos, y no está en el momento y en el lugar en el cual vos estás. Entonces, cuando llamás a esa persona, cuando querés hacerla reaccionar, muchas veces tenés que llamarla varias veces. 1, 2, 3 veces como para que esa persona reaccione. ¿Por qué? Porque la primera vez que la llamaste no te estaba prestando atención. No te escuchaba, porque estaba en otro lado, mentalmente estaba en otro lado. Lo mismo ocurre con una película en el cine y lo mismo puede llegar a ocurrir escuchando un podcast. Que uno se aburra o no tenga un interés demasiado importante en lo que está escuchando y se vaya hacia otro lado, no se duerma. ¿Se entiende? La mente se maneja por sí misma y tiene la mayoría de las veces dos caminos posibles. La mayoría de las veces elige entre dos caminos. Cuando uno está escuchando un podcast que no le interesa y quiere dormirse, puede ocurrir que no se duerma, puede ocurrir que la mente diga, bueno, esto no me interesa, vamos a seguir pensando en
la mudanza que tenemos que hacer el mes que viene y todas las cosas que quedan por resolver acerca de la mudanza. Por ejemplo, este podcast tiene la tarea de distraer a tu mente en principio y aburrirla después. Es como si captase su atención al principio y después vaya aburriéndola progresivamente. Por lo tanto, en el momento en el cual la mente se aburra, no tenga otra alternativa más que dormir. Reitero, la mente se maneja sola y la mayoría de las veces elige entre dos caminos posibles. La idea, para que te puedas dormir, es que tu mente, en un tiempo, si es que no lo has logrado ya, tenga solamente dos caminos posibles. O seguir escuchando lo que yo estoy diciendo, o dormir. No es lo mismo darle la posibilidad de elegir entre dos caminos posibles ya desde el principio. Si yo ya desde el principio te aburro, lo más probable es que tengas los auriculares puestos pero no me estés escuchando y tu mente esté pensando en todas esas preocupaciones que no te dejan dormir. Por lo tanto, el hecho de que yo esté o no esté hablándote es lo mismo que cualquier otro podcast, es lo mismo que estés escuchando cualquier otro podcast o incluso es lo mismo que no estés escuchando nada. Porque al fin y al cabo, tu mente no estás escuchando, vos no estás escuchando, simplemente estás pensando en otra cosa y estás en otro lado. Por lo tanto, mi tarea es concentrarte primero, llamar la atención de tu mente primero y después ir aburriéndote progresivamente. De esa forma, tu mente va a estar hace un tiempo relajada, prestándole atención a lo que yo digo. Tu cuerpo va a estar en una posición de descanso horizontal, con los ojos cerrados hace un tiempo. Y en ese momento, en el momento en el cual te vayas aburriendo, la mente dirá, bueno, ya que estamos tan preparados para dormir, creo que lo mejor será dormir, porque ya lo que este tipo está diciendo ya no me interesa. Ya no hay oportunidad de volver a esos pensamientos. La mente es como que la acorralamos allí y le decimos, bueno, o te dormís o nada. O me seguís escuchando o te dormís. Ya no hay otra salida. Hay esos dos caminos nada más. El camino de volver a los pensamientos que nos impiden dormir ya no está. Esa es mi tarea y eso es lo que hago habitualmente y esa es la diferencia de este podcast con otros podcasts cuyo objetivo no es hacerte dormir y es por eso que están perfectos los demás podcasts porque están creados para que vos los escuches, no para hacerte dormir. Otras alternativas que tienen que ver con lograr que puedas conciliar el sueño te van a funcionar dependiendo de vos, no de cuánto empeño le pongas, sino dependiendo de cómo reaccione tu cuerpo. Todas son válidas, siempre y cuando te funcionen. Habrá alguna que te funcione a vos y a mí no. Habrá otra que me funcione a mí y no le funcione a Arturo, por ejemplo. A mí me pone, reitero, muy orgulloso que cada vez este podcast le funcione a más personas y cada vez seamos más los que estamos aquí escuchándolo. Porque realmente, como digo siempre, somos muchísimas las personas que ahora mismo alrededor del mundo están intentando dormirse. Y espero que gracias a este podcast seamos cada vez más las personas que lo logramos. Cada vez más las personas que podemos dormirnos, podemos descansar y podemos vencer al insomnio. Si querés colaborar económicamente para que este podcast pueda continuar y pueda seguir haciendo dormir a más gente,
podés hacerlo en patreon.com/podcast para dormirse. Si querés escucharnos en YouTube, también podés hacerlo a través de youtube.com/podcast para dormirse. Creo que ya es muy tarde y es momento de empezar. Por lo tanto, déjame que te cuente una historia. La historia de hoy es una continuación de una historia que quedó. No voy a hacer una continuación de una historia que quedó. Vamos a contar una historia nueva. Vamos a dejar para mañana o para pasado las continuaciones, porque realmente hemos dejado episodios pendientes. No solamente la semana anterior, sino hemos dejado episodios pendientes incluso varias semanas atrás. Hemos comenzado una especie de serie de historias que iban quedando pendientes a medida que íbamos avanzando. ¿Cómo ocurría esto? Bueno, lo que pasaba era que quizás no nos daba el tiempo como para completar la historia. Cuando cumplíamos más o menos una hora de podcast, todavía faltaba desarrollar un poco la historia. Incluso todavía faltaba para llegar al final. Por lo tanto, en vez de continuar hablando y que el episodio se hiciera más largo, preferí cortarlo y hacer una especie de serie, hacer una especie de continuación luego en varios episodios. Pero realmente no sé si los voy a continuar. O sea, sí los voy a continuar, pero realmente no sé si voy a repetir la experiencia. ¿Por qué? Porque muchas personas que escuchan este podcast se duermen mientras lo están escuchando. Justamente, esa es la idea del podcast. Por lo tanto, hacer una serie de episodios continuados es como que no sirve demasiado, porque si vos no escuchás este episodio hasta el final y mañana haya una segunda parte de la historia desarrollada en este podcast, seguramente no la vas a entender. ¿Por qué? Porque el de hoy lo escuchaste hasta la mitad, porque te dormiste. Entonces me parece lo más lógico volver, o por lo menos continuar haciéndolo de siempre, contando una historia que comience y que termine el mismo día. Eso no significa que lo comenzado hace algunas semanas vaya a quedar ahí inconcluso, ¿no? Vamos a darle un cierre, pero me parece que que va a ser una experiencia que no vamos a repetir, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la idea de este podcast y teniendo en cuenta cuál es la función de este podcast. Es como que si la gente se duerme antes de terminar de escuchar, lo que es lo ideal, es lo mejor que podría pasar, mañana va a intentar escuchar la segunda parte y no lo va a entender. ¿Qué sé yo? Quizás en algún momento vuelva a hacerlo, o quizás tenga una serie, pero no 2 o 3 como termino teniendo ahora. En varias ocasiones he comenzado a contar una historia y no me ha dado el tiempo, es por eso que la he finalizado y la he continuado quizás al otro día. Quizás lo que haré en el futuro será seguir probando historias en episodios, en capítulos, porque me consta que hay personas que escuchan las historias, más allá de escuchar el podcast para poder dormirse, escuchan después el podcast incluso de día, para poder escuchar la historia. Entonces, bueno, qué sé yo. Muchas personas se duermen incluso antes de empezar con la historia, muchas personas se duermen incluso antes de llegar a escuchar la historia. Es por eso que, bueno, qué sé yo, hay de todo un poco, ¿no? Dependiendo de cada una de las personas, es la forma en la que escuchan el podcast. Por lo tanto, bueno, si bien no es muy interesante, por lo menos para el formato del podcast, el hecho de hacer una especie de serie con episodios continuados, quizás pueda llegar a mantener una serie, cuando se me vaya ocurriendo,
por lo menos como para tenerla allí y si alguien quiere escuchar una historia que se continúa y le sirve por lo menos como para entretenerse, bienvenido sea. Si hay personas que no se pueden dormir y pueden escuchar el episodio hasta el final, por lo menos van a poder eh, escuchar una historia que se continúa. Igualmente me resulta a veces complicado hacer una historia que se continúe, porque si no lo sabes, lo digo ahora, pero todas estas historias son completamente improvisadas. Estas historias las voy inventando ahora mismo cuando voy grabando, por lo tanto, a veces me resulta difícil continuar una historia, porque, claro, no sé lo que dije ayer. O sea, no sé de qué se trataba la historia de ayer. No sé cuáles fueron los nombres que les puse a los personajes. O no recuerdo cuáles fueron los nombres que les puse a los personajes. Ni siquiera la trama o los hechos que ocurrieron en esa historia. Es por eso que muchas veces tengo que escuchar nuevamente lo que ocurrió, o por lo menos lo que yo conté, como para eh, poder continuar la historia el otro día. Entonces es como raro, me parece como que no es del todo adecuada esa forma de contar historias, por lo menos para este podcast, ¿no? ¿Qué sé yo? Reitero, voy a concluir alguna de las historias, o por lo menos las historias que quedaron pendientes, no hoy, porque me voy a quedar sin tiempo otra vez, pero eh, seguramente durante la semana concluiré alguna de las historias que han quedado pendientes y luego decidiré en base a todo lo que te acabo de explicar si continúo haciendo alguna especie de serie o el 100% de las historias contadas aquí empezarán y terminarán el mismo día. Ahora sí, déjame que te cuente una historia. Y comencé de nuevo porque el de recién fue tipo un amague, ¿no? Me parece como que dije, déjame que te cuente una historia y te seguí explicando cosas. Así que ahora vamos a empezar a contar la verdadera historia. Y vamos a hablar del sueño, como nos gusta hablar muchas veces aquí en este podcast, porque es un podcast que está creado para inducir al sueño. Y el sueño muchas veces se siente inducido. Muchas veces, o sea, no sé cómo sería sentirse inducido. Eh, no sé cómo sería que a uno lo induzcan. Yo no ando por la calle buscando gente que me induzca. Definitivamente no. Incluso me parece que nadie anda por la calle esperando ser inducido. Hay gente que anda por la calle esperando ser abducido, que es diferente. Hay gente muy fanática de los aliens, muy fanática de, no sé, de los ovnis y espera en algún momento poder conocer a algún extraterrestre. Entonces siempre anda mirando para arriba y esperando, ¿no?, que un ovni eh, lo o la abduzca y mediante una luz así proyectada a 90 grados sobre la Tierra, una especie de platillo volador en el cielo, eh, esa luz como que la eleve hacia el platillo, la guarde dentro del platillo y el platillo se vaya volando velozmente hacia quién sabe dónde, ¿no? Yo tenía un amigo cuyo nombre era Daniel. Daniel siempre andaba esperando ser abducido, no inducido como el sueño, ¿sí? De hecho, creo que Daniel ni siquiera sabía el significado de la palabra inducido. Por lo tanto, es como que uno por la calle no anda. Primero, no suele caminar inducido. Segundo, no suele esperar ser inducido tampoco. Y tercero, no suele andar por la calle esperando inducir a otras personas. No conozco a nadie que vaya por la calle a los gritos diciendo quién quiere que lo induzca, quién quiere que lo induzca. ¿Que lo induzca a qué? ¿Qué sería inducir? ¿No? Porque uno usa esa palabra de forma muy liviana y comúnmente, ¿no? Vamos a inducir al sueño. ¿Qué es inducir al sueño? ¿Alguna vez te han inducido? ¿Alguna vez has inducido a alguien? Seguramente inducir es una especie de
qué sé yo, me suena... A ver, vamos a intentar buscar la explicación de la palabra inducir. Inducir sería algo así como lograr que algo suceda, ¿no? Me suena a algo así. Entonces, bueno, podemos inducir que te duermas o podemos, no sé si inducir al sueño está bien correctamente pronunciado. O sea, correctamente armada la oración. Pero bueno, si andamos por la calle intentando inducir a alguien, tenemos que inducirlo a hacer tal cosa, ¿no? Incluso también podemos andar por la calle esperando ser inducidos a tal cosa, no, esperando ser inducidos nada más, ¿no? Podríamos hacernos una remera que diga, ¿no? Quiero ser inducido. Entonces que venga el inductor cuando nos vea. hay, hay por la calle gente, o por lo menos, no sé si la hay, pero bueno, para descubrirla habría que hacerse una especie de remera, ¿no? Habría que hacerse una especie de remera y poner, ¿no? Quiero ser inducido. Por lo tanto, el inductor que anda por la calle de forma muy anónima, sin que nosotros sepamos quién es, sepa de esa forma él que nosotros estamos con el deseo de ser inducidos. Allí es donde vendrá, previa presentación, ¿no? Como un caballero que es el señor inductor, nos saludará e inmediatamente procederá a inducirnos. ¿Cómo? Bueno, nadie lo sabe. Incluso inducirnos a qué, bueno, tampoco nadie lo sabe. Solamente lo sabe el inductor y lo sabemos nosotros. Yo creo que todo depende de lo que nosotros querramos. ¿Qué es lo que nosotros querramos hacer? El inductor sería una especie de ángel que anda dando vueltas por la calle y viene como a pegarnos una patada en el culo, ¿no? Como a empujarnos a hacer algo, como para ayudarnos a hacer algo, como para darnos ese empujón que nos falta muchas veces como para poder lograr hacer tal cosa. Es como aquella persona que nos insiste, pero de buena manera, no siendo pesado, no logrando que nos surja el efecto contrario. Porque muchas veces alguien nos insiste con algo y logra el efecto contrario. Cuando alguien nos insiste, logra justamente que no querramos hacer eso. Logra justamente que se nos vayan las ganas de hacer eso. Sin embargo, hay personas que nos insisten y nos insisten para bien, nos motivan, nos ayudan a lograr lo que estábamos queriendo hacer. Y esos son los inductores que andan por la calle. Esos inductores no se dan a conocer, son personas anónimas. Quizás ahora mismo, bueno, ahora no porque estás acostado o acostada intentando dormir. Pero bueno, mañana, cuando salgas a la calle, quizás te cruces con un inductor y no te des cuenta. No sé si la solución sería armar esas remeras de tal forma de que llamemos la atención de los inductores, o los inductores saben exactamente que nosotros estamos buscando ser inducidos. Por lo tanto, no hace falta remera. Simplemente ellos saben de nuestra necesidad y se acercan para poder ayudarnos. Quizás ocurra eso o quizás no, o quizás necesitemos la remera. Yo creo que el tema de la remera sería un negocio bastante importante, ¿no? Ocurre que muchas personas que nos crucen no sabrán qué queremos decir con eso de quiero ser inducido. Vení, inducime. ¿No? Puede llegar a ser una especie de oferta sexual. Que algunas chicas pueden llegar a utilizar esa remera como una especie de broma, ¿no? A veces he visto chicas con una remera que dice bitch. Y no playa, sino bitch, con la T. Y digo, bueno, puede llegar a haber alguien que se autoproclame de una determinada forma. Pero la mayoría de las veces es algún tipo de broma, es como para hacerlo de forma cómica. Alguna vez será algo cierto, ¿no? Y alguna vez nos enteraremos por una remera de la condición de cada una de las personas. Alguna
mujer se pondrá esa remera y quizás le hará honor a esa remera con sus actitudes. Pero bueno, otras no. Otras solamente utilizan esa remera eh, a tono de broma, ¿no? Entonces, si nosotros creáramos nuestra remera de quiero ser inducido, vení, inducime, quizás algunas chicas también la utilizarían en tono de broma, quizás algunos muchachos también la utilizarían en tono de broma, aún sin saber lo que es inducir, porque reitero, si nosotros mismos no sabemos lo que es inducir, ahora mismo nos estamos preguntando exactamente qué es inducir, yo creo que la mayoría de las personas no lo sabe. Alguna persona por allí despistada creerá que hay un error de tipografía, no de tipografía con respecto al tipo de letra, no con respecto a la fuente, sino un error de tipeado. Y que en realidad la palabra correcta es conducir. Y nosotros hemos escrito inducir. Quiero ser inducido, vení, inducime, vamos a inducir. Y alguna persona por allá querrá que, bueno, vamos a conducir, en realidad es conducir. No, no es conducir, es inducir. Vení, inducime, vení, conducime sería. Bueno, ¿qué soy yo? Una moto, o para que me conduzcas. Incluso creo que ningún ser humano tiene la condición de conducir a otro, ¿no? Como si hubiera alguna persona que no tuviera autonomía, como por ejemplo una motocicleta que necesita ser conducida, necesita que alguien se le suba encima y le diga qué es lo que tiene que hacer. Bueno, hay personas que también necesitan eso, ¿no? Pero independientemente de eso, la moto no sabe dónde ir por sí misma. La persona tiene que guiarla, esa es la palabra conducir. Quizás la etimología de la palabra tenga algún tipo de similitud. Quizás las dos palabras provengan del mismo lugar. Por su similitud, ¿no? Fonéticamente, inducir, conducir, y por la similitud también de su significado. Una moto es conducida porque una moto no sabe llegar por sí misma a ningún lugar. Tiene que haber alguien que la guíe. Y de alguna manera la inducción es una especie de guía, pero es una guía diferente. Es como, de alguna manera, intentar convencerte, entre comillas, que hagas tal cosa, no llevarte a hacer tal cosa. Es como lograr convencerte, entre comillas, de que vayas hacia determinado lugar, no guiarte hacia determinado lugar. Quizás sea como una especie de guía tácita, ¿no? O sea, una especie de guía, a diferencia de la conducción, que vos te estás dando cuenta que yo te estoy llevando hacia determinado lugar, la inducción sería una especie de te llevo hacia tal lugar, o por lo menos te convenzo de que llegues a tal lugar. O te convenzo de que vayas hacia tal lugar. Logro que por motu propio o por moto propia vayas hacia tal lugar. Sería como una especie de manipulación, no la inducción. Por lo tanto, las remeras podrían decir no solamente vení, inducime, sino que podrían venir impresas con una leyenda que diga vení, manipulame. Manipulame toda, por ejemplo, ¿no? Sería también en tono de broma, ¿no? Una persona que se ponga una remera que diga manipulame toda. Incluso para varón también podría venir una remera que diga manipulame todo, ¿no? Manipulámela. No sé, hay muchas variantes, ¿no? Nuestro negocio de remeras con palabras extrañas que tienen que ver todas con lo mismo. Digo palabras extrañas no porque las palabras sean extrañas en sí mismas, sino porque es extraño ver ese tipo de palabras en una remera, ¿no?
manipulame la remera sería, ¿no? Obviamente no hay que pensar en cosas raras. Vení, manipulame toda es una cuestión psicológica, ¿no? De manipulación. No tiene que ver con las manos ni con el cuerpo de nadie, a pesar de lo que puedas llegar a estar pensando ahora mismo. Bueno, es muy tarde, por lo tanto vamos a contar la historia de los inductores, ¿no? Yo tenía un amigo que se llamaba Daniel. Ah, no, Daniel era el que esperaba que lo abduzcan los ovnis. Bueno, ¿cómo le podemos poner a este señor? Eh, mm, Santiago, vamos a llamarlo. Santiago es una persona que anda por la calle esperando ser inducida. Y por otro lado, tenemos a Santibáñez, que es el inductor, ¿no? Santibáñez, obviamente, es el apellido, ¿no? Es el señor Santibáñez. Pasa que de este señor nunca supimos el nombre. Siempre fue el señor Santibáñez. Yo calculo que, viste que los nombres, o los apellidos, mejor dicho, tienen que ver con la profesión que tenía cada persona en la antigüedad. No es una cuestión astral, ni mucho menos. Simplemente es una cuestión real. Sí, en la antigüedad había personas que se llamaban igual, como ahora, hay dos personas que se llaman Juan. ¿Cómo hacemos para diferenciar a esos Juanes? ¿No? Sabemos que hay un Juanes que canta A Dios le pido, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo de los otros Juanes? ¿No? Tenemos un Juanes que canta La camisa negra. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo de los otros Juanes? Bueno, este Juanes canta. Ya los otros no cantan. Ya es fácil. Bueno, igualmente hay varios Juanes que cantan. No canta solamente Juanes. Canta Juan Gabriel, canta... no sé, yo sé que hay varios Juanes. Pero bueno, no importa. Entonces, en la antigüedad, para diferenciar un Juan del otro Juan, había que diferenciarlo de alguna forma. Y los apellidos, de alguna manera, surgen de la forma más... de la forma que todos hubiéramos de la forma en la que todos nos hubiéramos diferenciado si los apellidos no hubieran existido, mediante nuestra profesión. De hecho, hoy en día las personas esas se siguen diferenciando de otras mediante su profesión. Nunca te pusiste a revisar la agenda de tu teléfono. Seguramente tengas, no sé, 2 o 3 Martínez en la agenda, y no Martínez de apellido, sino personas que se llamen Martín, ¿no? Martínez es el plural de Martín. Seguramente ese apellido tenga que ver con la cantidad de Martínez que había, la cantidad de personas que se llaman Martín. Pero bueno, quizás tengas muchos Martínez, quizás tengas muchas personas llamadas Martín dentro de la agenda del teléfono, y en esa agenda tengas alguno con apellido y otro con su profesión. Por ejemplo, Martín mecánico. Allí te das cuenta que estás diferenciando a las personas por su profesión, como para ubicarlas, como para saber de qué Martín estás hablando. Bueno, justamente en la antigüedad se hacía lo mismo que hacemos hoy. Diferenciamos a cada persona por su profesión. La agendamos en el teléfono y antes era cuestión de referirse a esa persona. Había 3 Martínez en el pueblo. Bueno, este Martín es Martín mecánico. Hoy en día hacemos lo mismo, con la diferencia de que hoy en día la gente ya trae apellido. Nosotros lo hacemos quizás porque desconocemos el apellido o porque nos resulta más fácil ubicarlos de esa forma. Bueno, en la antigüedad ocurría lo mismo. En la antigüedad la gente diferenciaba a las personas del mismo nombre mediante su profesión. Y calculo que el señor Santibáñez
debe haber pertenecido a una persona, a una familia, quiero decir, que se dedicaba a algo que tuviera que ver con los baños, ¿no? Eh, qué sé yo, quizás eh, algún patriarca de esa familia, cuyo nombre era Santiago, se dedicaba al construía baños o limpiaba baños, quién sabe. Entonces su nombre es, perdón, su profesión o su apellido, mezclando, como no le podían poner un apellido que fuera, no sé, bañero, ¿no? Porque bañero era otra cosa. Bañero es aquel que eh, guarda vidas, es una forma muy coloquial de decirle a los guardavidas, aquellos que te salvan si te estás ahogando en el mar o en una pileta. Entonces, bueno, bañero no le podían poner al señor Santiago. El señor Santiago se dedicaba a construir baños o a limpiar baños. No lo sé, no lo tengo muy en claro. Entonces, bañero no le podían poner. Limpiador de baños era muy largo, de la misma forma que, no sé, constructor de baños. Era muy largo. Entonces, ¿cómo diferenciaban a ese Santiago de otro? Bueno, uno era Santiago mecánico, por ejemplo. Otro era Santiago, no sé, como alguna vez contamos aquí la historia de Juan Panadero. Bueno, o del doctor Pospone. Bueno, bueno, no sé si el doctor Pospone tiene que ver con lo mismo, pero vamos a ponerle que sí. En este caso, el señor Santibáñez tenía que ver con los baños y la gente, bueno, quería diferenciarlo de otro Santiago. Estaba Santiago mecánico, Santiago motorizado y este señor que era Santiago Bañero. Bueno, a Santiago Bañero no le podemos poner. ¿Cómo le vamos a decir Santiago Bañero? No es guardavidas. Santiago Bañador. Bueno, no, Bañador no, porque Bañador era otra cosa. Había personas que se dedicaban a bañar a otras y su apellido era Bañador o su diferenciación era Bañador. Bañista. Pero no, bañista era aquel que se bañaba en el mar o en los ríos o más precisamente en el mar, creo yo. ¿Cómo le ponemos? Bueno, vamos a ponerle Bañez, ¿no? Y de ahora en más será Santibáñez. ¿Por qué? Porque era el apócope de su nombre, era Santiago, y algo que tuviera que ver con el baño. Como había muchas acepciones posibles, pero ninguna era correcta, lo bautizaron como Bañez, ¿sí? En vez de bañador, bañista, bañero. Él construía baños y no había forma de bautizarlo. Entonces, bueno, dijeron, bueno, vos de ahora en más te vas a llamar Santi Báñez. Ese Báñez era el apellido en principio. El nombre era Santi, de la misma forma que hoy también en la agenda podés llegar a tener algún apócope seguido del apellido. Por ejemplo, no sé, Marce Pereira. Estás hablando de Marcelo Pereira o de Marcela Pereira, pero quizás te refieras a él o a ella como Marce, para no eh, decir el nombre completo, ¿no? Uno acostumbra a hablar de esa forma. Que yo, tiene un amigo que se llama Gabriel. Bueno, habitualmente a los Gabrieles les llaman Gaby, ¿no? A los Gabrieles o a las Gabrielas uno les suele llamar Gaby. Bueno, entonces en el teléfono tendrás a alguien cuyo nombre es Gaby García. O incluso Gaby Pereira, puede ser el hermano de Marce Pereira. Entonces en este caso era Santi Báñez. ¿Por qué? Porque era parte de la familia que construía baños y se llamaba Santiago. Luego, con el paso del tiempo, la gente empezó a decirle Santi Báñez incluso a su descendencia. Mira, ahí va el hijo de Santibáñez. ¿Por qué? Porque no conocían cuál era el nombre del hijo de Santiago Báñez. En realidad, Santiago Báñez era una persona muy reservada también y no le gustaba andar ventilando los nombres de sus hijos. Más o menos como Angelina Jolie, que cuando adopta a algún niño no quiere publicar la foto
en Instagram, por ejemplo. Bueno, no, me parece que Angelina Jolie sí publica las fotos en Instagram de cada niño que adopta. Eh, bueno, hay otros famosos, qué sé yo, la gente de la realeza británica, ¿no? Tiene hijos y, no sé, el hijo hasta que no cumple un año, por ejemplo, no aparece en redes sociales o aparece la cara blureada. Y, bueno, algo así, ¿no? El señor Santiago Báñez era eh, una persona muy reservada y fue la que inició el bozal legal. Fue la que inició la prohibición de hablar de los menores en público hasta que los menores dejaran de ser menores, o por lo menos hasta que tuvieran una edad considerable como para poder hablar de ellos en público. Por lo tanto, uno en la antigüedad veía al hijo de Santiago Báñez y no sabía cómo se llamaba. Después el hijo de Santiago Báñez tuvo hijos. Y la gente incluso veía al hijo de Santiago Báñez y al nieto de Santiago Báñez, o sea, al hijo del hijo de Santiago Báñez, y no sabía cómo se llamaba. Entonces la gente empezó a referirse a ellos como, mira, ahí va el hijo de Santibáñez. Y también ahí va el nieto de Santibáñez. De hecho, ahí va la mujer de Santibáñez, o ahí va la mujer del hijo de Santibáñez. Entonces, de esa forma, empezamos como a incorporar la palabra Santibáñez como si fuera el apellido completo. El hijo de Santibáñez. Nadie se ponía, las personas que desconocían cuál era la historia de esta persona, no se ponían a analizar que Santi era el nombre y Báñez el apellido. Simplemente pensaban que Santibáñez era un apellido completo. De hecho, si hoy en día vas por la calle, quizás te cruces con alguien que se refiera al hijo de García de esa forma. Mira, ese es el hijo de García. ¿Qué significa? Bueno, no es una persona que se llame Gar y su apellido sea Cía, sino que es solamente el apellido, García. Y ese que va ahí es el hijo de García. Bueno, en este caso, como la gente de allí de la antigüedad se refería a Santibáñez de esa forma y no conocía el nombre del hijo, le empezaban a decir el hijo de Santibáñez. Y las personas nuevas que llegaban allí a la antigüedad o las personas desconocidas pensaron que Santibáñez era el apellido, por lo tanto empezaron a llamarlo de esa forma. Gente que quería que Santiago les construyera un baño, iban a golpearle la puerta y no hice el sonido de golpear la puerta por si ya te dormiste, no quería despertarte con un sonido diferente a mi voz. Porque muchas veces ocurre eso, uno está escuchando algo y está dormido. Ese algo que está escuchando cambia y uno se despierta inmediatamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno cuando duerme escucha. Uno cuando duerme oye y está pendiente de lo que está ocurriendo alrededor. Uno no se despierta por un ruido fuerte, por justamente la intensidad del ruido, sino que se despierta porque uno asocia un ruido fuerte con algo grave que ha sucedido. Es por eso que se despierta. Si uno escucha ruidos menores a su alrededor, no se despierta porque interpreta como que no está pasando nada grave, son ruidos normales que pueden llegar a ocurrir alrededor de uno. Es por eso que si alguien se duerme con música y esa música se corta de repente, quizás un integrante de nuestra familia está durmiendo, ¿no? Y se ha dormido y la música está puesta. Bueno, cuando uno apaga la música, la mayoría de las veces la persona en cuestión se despertará. Por más que se despierte unos minutos nada más y se pueda volver a dormir. Se despertará porque hubo un cambio en el ambiente y ese cambio fue percibido. Ese cambio la persona lo ha escuchado a pesar de estar durmiendo. Escuchás que la música ha cesado, que ha habido un cambio, que no hay más música. ¿Por qué? Entonces te
Despertás como diciendo, ¿qué pasó? Todo esto va a depender obviamente del nivel de cansancio que tengamos, de lo profundo que estemos dormidos, de lo importante que sea para nosotros a nivel mental que la música se haya apagado. Reitero, cuando uno escucha un ruido fuerte se despierta porque asocia ese ruido fuerte con algo grave que ha pasado. Quizás para nosotros que haya un cambio en el ambiente, un cambio en los sonidos del ambiente, sea más grave o menos grave dependiendo del tipo de persona que seamos. Porque quizás para cualquiera de nosotros un cambio en el sonido del ambiente, que la música se corte, sea un cambio normal, un cambio habitual, entonces no nos despertemos porque lo tomaremos como un sonido normal de los que ocurren a nuestro alrededor, de esos que yo te decía que no nos despiertan, a pesar de que estemos escuchando exactamente todo lo que ocurre. Sin embargo, habrá otras personas para las cuales un cambio en el sonido del ambiente sí sea importante. Y es por eso que se despertarán. Pero todos lo percibimos. Todos escuchamos cuando estamos dormidos. En fin, las personas que llegaban a ver a Santiago Báñez para que esta persona les construyera un baño, creían que su apellido era Santibáñez. Desconocían su nombre, pero creían que su apellido era Santibáñez. ¿Por qué? Porque a medida que Santiago Báñez fue haciéndose un poco más anciano, la empresa fue continuada por su hijo y luego por su nieto. Recordemos que Santiago Báñez ya tenía un nieto, al que todos se referían como el nieto de Santibáñez. Por lo tanto, la empresa continuó en manos del hijo de Santibáñez, en principio. Entonces, cada persona que venía a buscar que Santiago Báñez le construyera un baño, las personas le informaban y le decían, no, no, ahora se está haciendo cargo el hijo de Santibáñez. Esas personas hablaban del hijo de Santi Báñez, pero las personas que llegaban interpretaban como si Santibáñez fuera un apellido entero, fuera todo un apellido. Así fue que con el paso del tiempo y luego de la desaparición física de Santiago Báñez, sus hijos y sus nietos, ya acostumbrados a que la gente no conociera sus nombres y se refiriera a ello como el hijo de Santibáñez, el nieto de Santibáñez, adoptaron ese apellido un poco a la fuerza, ¿no? Porque todo el mundo les decía así y todo el mundo pensaba que Santibáñez era su apellido. Entonces, bueno, ¿qué nos vamos a poner a discutir? Personas muy pacíficas, tanto Santiago Báñez como sus hijos y sus nietos, por lo tanto, bueno, ¿me querés decir Santibáñez? Mi apellido es Santibáñez. ¿Querés que mi apellido de ahora en más sea Santibáñez? Bueno, no hay problema. Personas que no discutían, personas pacíficas, personas a las cuales como que les venía bien todo. Hay dos tipos de personas a las cuales les viene bien todo. Las personas pacíficas y las personas que están más allá del bien y del mal, ¿no? Las personas a las cuales no les importa directamente lo que pase. Bueno, en este caso, los hijos y los nietos de Santiago Báñez eran personas pacíficas. Otro día contaremos historias de personas a las cuales les importa un bledo todo. Y como ya es tarde, solamente me queda por desearte... No, yo creo que esta historia tiene que tener una moraleja. Sí, la moraleja es, no te preocupes por lo que digan los demás. Definitivamente esa es la moraleja. Fíjate cómo el hijo y el nieto de Santiago Báñez, a pesar de que las personas se referían a ellos de otra forma, poco les importó. Eran personas pacíficas, pero más allá de eso, podemos resumir en que
les importó poco lo que dijeran los demás de ellos. Los demás los nombraban con un apellido diferente, decían de ellos que tenían un apellido o que su apellido era diferente al que realmente era. Y a ellos no les importó. Siguieron viviendo su vida normalmente e incluso adoptaron ese apellido nuevo. Discúlpenme, sociedad, a ustedes les hace feliz que tengamos este apellido. Bueno, tenemos este apellido, ningún problema. Poco les importó lo que dijeran los demás de ellos. Y así es como fueron muy felices. Hoy en día, si te cruzas con alguna persona cuyo apellido es Santibáñez, sabrás que es una de las personas más felices del mundo. Los Santibáñez suelen ser de las personas más felices del mundo. Porque, justamente por eso, porque no les importa lo que digan los demás de ellos. Y esa es la moraleja del día de hoy, me parece. Que no te importe el que dirán. Dulces sueños.